Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 7 de la tarde y nosotros estamos listos para empezar Reunión de Pauta. Terminamos Pauta Final con el análisis de las noticias del día y en esta hora de programa de Reunión de Pauta vamos a estar analizando otros temas con más calma, con más profundidad también, tratando de hacer un análisis y detenernos un segundo en una semana que ha estado súper noticiosa, todos los días en general muy noticioso. Bueno, queremos hacer una pausa también para analizar en profundidad algunos temas y darle algo de perspectiva también a los asuntos que están en la agenda. Gracias por acompañarnos a esta hora aquí en la 100.5 en Santiago, en el 99.1 de Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar, también en Temuco 96.7 y en pauta.cl, por supuesto, en nuestro sitio web. Nuestros panelistas están listos, así que les vamos a dar la bienvenida a nuestro equipo de cada jueves. Valentina Salvatierra está con nosotros, magíster en Sociología de la Universidad de Oxford, investigadora del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social LEAS de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Vale? ¿Qué tal? Bien, gracias. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Pedro Fierro, abogado, doctor en Comunicación de la Universidad de Navarra, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y director ejecutivo de la Fundación Piensa. ¿Qué tal, Pedro? Hola, Sebastián. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Y se suma a nuestro equipo también de los jueves, Karen Tal, psicóloga, máster en Business Administration de la Universidad Católica y gerente general de CADEM, directora además de ICARE. ¿Cómo están, Karen? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, Sebastián, muchas gracias. Gracias por sumarte a nuestro equipo para ir analizando los temas de esta semana. Esperemos tener una muy buena conversación en la próxima hora para ir dándole, como decíamos, algo de profundidad y perspectiva también a los temas que están en desarrollo durante esta semana, que ha sido bien noticiosa. Y vamos a enfocarnos en el capítulo de hoy, en particular en la carrera presidencial y en un aspecto bien particular, que tiene que ver con el desarrollo de los programas electorales también, tiene que ver con la generación de contenido, con cómo va tomando forma el debate presidencial en el sentido de las propuestas finalmente, de las ideas que se quieren plasmar en el próximo gobierno para el periodo 2022-2026. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, falta muy poco. 21 de noviembre de este año se va a desarrollar la primera vuelta, parece garantizada una segunda vuelta, así lo muestran todas las encuestas, y por supuesto que estamos interesados en ver también cuáles son las ideas que se van consolidando, cuáles son las que empiezan a tomar quizás algo más de apoyo transversal, y de esa forma hacer una evaluación, sobre todo pensando en que ha habido cambios programáticos, podríamos decirlo. Gabriel Boric decidió, por ejemplo, bajar su programa de la web en un momento para poder hacer algunas modificaciones o consolidaciones. En el caso de Yasno Proboste también falta algo definitivo y eso de alguna manera también impide quizás un debate un poco más profundo y más sustentado en esas propuestas. Eso es lo que queremos conversar en el día de hoy, sobre todo en particular en el bloque de izquierda. Pedro, ¿cómo ves tú este hecho, el que a nivel programático quizás todavía no esté tan condensado cuando, como decíamos, falta un mes y medio nada más para las elecciones? Sí, yo bueno, lo encuentro grave. Ahora, yo estaba pensando, cuando nos enteramos del tema, me puse ahí a tratar de darle hartas vueltas, porque yo creo que hay muchas cosas mezcladas acá. Efectivamente hay un tema de candidatos en general que quizá uno puede sentir o pensar que el debate no estaba a la altura. Uno lo escucha en reiteradas ocasiones, digamos, ¿cierto? Que le gustaría quizás más certeza o de repente más consistencia en las propuestas, pero también está dándole vuelta un comentario que hizo alguien al que admiro mucho, que dice que siempre hablamos de que estamos con el peor Congreso de la historia, de que estamos con el peor presidente de la historia, pero ya sería bueno preguntarnos si es que somos también la peor ciudadanía de la historia. Y yo creo que eso tiene un punto, porque a mí me da la impresión de que claro, nosotros tampoco le hemos puesto, como ciudadanos, digamos, mucho hincapié, por ejemplo, en este caso, a los programas, a una discusión que sea un poquito más densa. En general, estamos buscando, qué sé yo, hablar del 10% de Sichel, o de la demanda, qué sé yo, por pensiones a Parisi, o de la polera que Kast le regaló a Bolsonaro, no sé, lo que sea. Pero suerte de bombas, digamos, que la verdad es que no tienen mucha densidad,
Y al final la campaña se queda ahí, se queda en apariciones matinales y en un discurso súper liviano que después vamos a lamentar, creo yo. Eso como primera cosa, digamos. Uh-huh. Karen, ¿cómo...? Yo creo que... Sí, Valentina, Valentina. Yo creo que sí hay algo de lo que dice Pedro, de que quizás como nos dejamos llevar. ¿Quiénes son nos? Quizás los medios de comunicación, las personas que opinamos públicamente y asumimos que también la ciudadanía en términos más generales, nos dejamos llevar por cosas muy de la contingencia, muy específicas, muy puntuales, quizás en cierta medida pasajeras, pero también me pregunto si el tema de mirar tan minuciosamente los programas es la otra alternativa, porque como para contextualizar un poco, yo estuve mirando unos datos de Ciudadano Inteligente, que tiene esta página del dicho al hecho, que es súper buena como para mirar para atrás el cumplimiento de los programas y las promesas que hicieron los presidentes anteriores, y ahí te dan como porcentaje de avance respecto al programa. En Piñera 1 el avance fue de un 54%, Bachelet 2 un 56%, y en Piñera 2 un 37% de avance al tercer año. Eso es un poco distinto porque todavía no termina su mandato, Sebastián Piñera, pero es harto menos. Pero de todas formas, incluso Bachelet 2, que tiene el 56%, casi la mitad de las cosas del programa no se cumplen, y yo creo que hay que reconocer en cierta medida que el programa es una suerte de lista del viejo pascuero, no sé, una lista de supermercado que no necesariamente se va a poder cumplir todo, y más aún en las condiciones de incertidumbre global en las que estamos actualmente. Yo, de hecho, creo que el bajo cumplimiento de Piñera en su segundo gobierno no es necesariamente culpa de Piñera solamente, sino que porque tuvo que enfrentarse a una pandemia, tuvo que enfrentarse a una serie de contingencias un montón de que obviamente ponen en segundo lugar lo que uno plasma en su programa. Entonces, yo creo que en parte comparto la preocupación de Pedro, pero también creo que es importante reconocer que no necesariamente haciendo como un desmenuce es necesario tener un programa que te tenga planificado al pie de la letra todo lo que vaya a hacer, sino que tener como ciertos lineamientos generales que te orienten en tu actuar. Creo que ese debería ser el objetivo de los programas. ¿Karen? A ver, a mí, como viene en línea con Valentina, a mí personalmente como ciudadana, como persona que vota, me parece terrible que no esté el programa y creo que no debería ser. Me parece hasta poco serio. Pero en realidad me gustaría como hablar desde otro lado. En CAUN, nosotros desde el 18 de octubre en adelante hemos tenido muchos diálogos con la ciudadanía en distintos momentos de lo que ha ido pasando. Y desde ahí me pasa que cuando escucho a la gente hablar de por qué vota por uno, por qué va a votar por otro, por qué votó o no votó por cada uno en la convención y ahora en la presidencial, un dato, yo nunca he escuchado a una persona que diga me gusta el programa de este o me gusta el programa del otro. O sea, nunca he escuchado a un ciudadano decirlo. ¿Pero apelan a las ideas igual o no? A ver, a eso quiero ir. Yo creo que no es que la gente sea ignorante y no sabe lo que vota, pero como muy bien decía Valentina, yo creo que la gente sabe, uno, que el escenario es cambiante, es muy líquido, y que durante el gobierno van a pasar miles de cosas, o sea, mira, Piñera 2, que van a cambiar el programa. Los programas no se cumplen, 50 y tantos fue como harto, ahora llevamos 30 y tantos, estamos por terminar. Además no dependen solamente del presidente, dependen también del Congreso en el sistema de gobierno que nosotros tenemos. Entonces yo creo que lo que la gente hace finalmente cuando nos dice por qué vota por uno, por qué vota por el otro, la gente al final lo que hace es quedarse con grandes ejes, así lo dijo Boric cuando lo criticaron, grandes ejes que finalmente definen quién es el candidato, cómo es, cómo piensa, cuál es su diagnóstico, qué le parece mal y qué quiere cambiar. Y en base a eso confía o no confía en que lo que va a hacer, que todavía no se sabe, va a ser algo que se parece a aquello que yo quiero. Entonces a mí, personalmente, desde el punto de vista electoral, ¿no? Yo creo que esta discusión de que si no tiene programa es muy de la élite. Y creo que hay una desconexión con cómo piensa el otro 80% de Chile en que realmente el programa no es tanto tema. Y solo por poner un ejemplo, y si tú ves ahora, por ejemplo, cuando Kast supera a Sichel, no es porque Kast haya tenido un gran programa. No creo que nadie piense eso. O Paula Narváez, creo que tenía un programa súper sólido, y así lo fue. Entonces, eso quizás como primer punto. Karen, y para tomar ese punto, al tiro te doy la palabra, Pedro, pero para tomar ese punto, eso tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, con el tipo de política que le interesa más a la ciudadanía hoy día, con asuntos que están vinculados más bien a las emociones, o crees tú que siempre ha sido así, Karen?
yo creo que siempre ha sido así, un poco. Pero sí nos hemos acostumbrado a que la oferta, los candidatos, siempre han sido más técnicos. Ajá. Entonces, ahora nos parece impensable que aparezca este joven, en el grupo le dicen el Boris, me da mucha risa. ¿Cómo se llama el niño? El Boris. El dicen. Boris, sí. El Boris. Entonces, nos parece como impensable que aparezca esta persona que viene a decir que en realidad lo que importa son los grandes ejes, porque antes los candidatos eran muy técnicos. Yo creo que a ni uno de los que hubo antes le habría ocurrido llegar como sin un programa. Pero yo creo que la ciudadanía siempre ha funcionado así. No sé si alguien alguna vez se ha leído un programa, realmente. Sí. Pedro. Yo creo que sí, yo creo que el problema no sé si va por ahí. Ahí yo difiero, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Karen. ¿Con qué cosa, Pedro? La gente... Por eso, estoy de acuerdo con lo que dice Karen, que la gente no tiene que conocer todo el programa para votar bien. Y esto es una cuestión que se discute en comunicación pública y algo que está más o menos comprobado. En general la gente vota bien, conoce un par de cosas y aunque las conociera por completo, tendería a votar igual. Y eso nosotros lo hemos conversado incluso acá en el programa. Ese no es el problema. Para mí el problema tiene que ver con algo que tocó Vale, que al no haber programa, igual hay propuestas. ¿Ya? Y esas propuestas terminan siendo ofertones, porque es imposible saber y digerir, digamos, en términos genéricos para la élite, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que se está promoviendo? Si uno se mete a la campaña de Boric o a la página de Boric, uno encuentra un montón de propuestas más o menos inconexas y que son verdaderamente un ofertón. Entonces yo creo que al final la ausencia del programa se traduce en dos cosas que para mí son que sí la afectan a la ciudadanía y que tienen que ver en un primer sentido, creo yo, con la indecisión. O sea, la incertidumbre quizás, ¿cierto? Porque el candidato, el Boric, o el candidato, el Boris, digamos, baja el programa, ¿cierto? Baja el programa hace pocas semanas antes de la elección, digamos, ¿cierto? Habiendo pasado una primaria. Yo creo que eso es verdaderamente complejo. Cambia el programa o al menos cambia intenciones en asuntos que son más bien de fondo, ¿ya? Que denota falta de convicción, falta de credibilidad, falta de confianza. Entonces yo creo que al final... claro, ninguno está bien, uno puede no conocer todo el programa y votar bien, pero ninguno quiere votar por un candidato que demuestre con sus acciones, más que tener o no tener un programa, sino que con sus acciones, que básicamente va a gobernar de acuerdo al viento, a lo que diga el viento, digamos, o que le digan, digamos, tal o cual personaje del Partido Comunista. Entonces a mí eso me llama particularmente la atención de Boric, porque precisamente cuando uno lo escuchaba ayer, y de hecho hoy en sus redes sociales él lo promovía, hablaba mucho de que él quiere generar cambios con certidumbre. Su actitud frente al programa es todo lo contrario, de mucho cambio, que están en las propuestas, pero cero certidumbre. Es imposible saber cuánto cuesta lo que él está promoviendo, por ejemplo. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, Karen y luego Valentina. Solo quiero aclarar algo. Yo no me parece bien que la gente tenga que votar sin programa, no es lo que yo quise decir. Lo que quise decir es que la mayoría de Chile, que no es la élite, vota así y no está muy preocupado por el programa. Solo quiero decir que no es que yo esté de acuerdo con eso. No, es que está constatando un hecho. Sí. La mayoría de Chile no se lee un PDF de 100 páginas o de 200 en el caso de Kast. Vale, ¿tú querías agregar algo? Otra aclaración que, bueno, obviamente es distinto que no tengan el programa oficialmente en la página web y me imagino que lo irán a subir en los próximos días, lo habrán bajado para hacerle algún cambio, no sé, pero actualmente sí están disponibles todos los programas en la página del CERVEL. Claro. En la página donde están es uno de los requisitos, ¿no? Oficialmente las candidaturas. Sí, creo que es un requisito al inscribir la candidatura presentar un programa. El que está arriba de Boric en esa página es uno que es el mismo que usó para las primarias, que son como estos lineamientos programáticos más que el programa en sí. Y efectivamente es mucho más corto que el de los otros candidatos, tiene unas 38 páginas, el de Sichel creo que tiene como 116, y de hecho el de Yasna, que oficialmente le pusieron este nombre un poco exótico, Bases para la Unidad Programática de la Centroizquierda, pero es un programa al fin y al cabo, y tiene como 130 páginas. Es del 13 de agosto, también, eso sí. ¿Sí? Sí, sí. Es que faltan como consolidar las otras propuestas que hayan tenido el resto de los partidos que la apoyan. Claro. Entonces, efectivamente quizás son trabajos en proceso, pero sí hay textos sobre los cuales uno se puede basar para tener, quizás, si entendí bien el comentario de Pedro, es tener algún tipo de accountability, de que eventualmente se puedan rendir cuentas de decir, bueno, esto fue lo que se prometió en la campaña y esto es lo que se va a hacer o no. Yo creo que es bien difícil con lo que hay. Sí, yo creo que es bien difícil con lo que hay. Yo estuve haciendo el ejercicio de meterme en algunos temas que particularmente me interesan, en las líneas programáticas que subió Boric.
Respecto al agua, por ejemplo, claro, hay un segmento específico sobre el agua y escasez hídrica que está en la página web, aunque no tenga programa, digamos, en donde hay un enfoque de género en la gobernanza hídrica, toca temas también de derechos del agua que se están tratando en la Convención Constitucional, entonces le hace el quite porque dice que eso se va a tratar en la Convención Constitucional, pero claro, o sea, yo encuentro todo esto muy lindo. El programa, estoy pensando en el 80% de Chile de nuevo. Creo que no porque no tiene programa va a dejar de votar por Boric. No creo que no haya una persona de esa que no sea de la élite. Sí. Pero sí creo que cuando le preguntan 3 veces si los fondos a partir de ahora en adelante van a ser míos o no van a ser míos, 3 veces y contesta con titubeos, eso sí le afecta, porque yo creo que ese es un atributo del candidato que da desconfianza. No porque no tenga programa, sino que lo que le pasó a Sichel con el retiro del 10%, yo creo que no era tan malo que él hubiera retirado el 10%, era un costo que yo creo que podía asumir. Pero lo malo fue que no, que sí, que no voy a contestar, que él y estuvo 4 días, entonces al final me da la sensación de que me está mintiendo y no confío. Y yo creo que cuando a Boric le preguntan 3 veces, porque nadie entiende qué va a pasar con la plata que uno aporta después, no para atrás, cada vez que no contesta, yo eso sí creo que lo afecta porque lo hace parecer menos confiable. Pero a mí me gustaría agregar otra arista de esto que hace Boric, que a mí me parece súper interesante. Yo creo que muy el estilo, me gusta a mí el ejemplo de Iracy Hasler. Yo creo que Iracy Hasler ganó, no creo que solamente porque sea comunista. Otro comunista le fue re mal, digamos, no sé, mira cómo le fue a la Bárbara Figueroa en las 2 elecciones. Pero ella tiene, los comunistas se movieron de la mano de estos nuevos rostros, como la pongo a ella como icono, a un tipo de liderazgo mucho más participativo, con las bases en los territorios. Y a mí me parece que cuando Boric dice que en realidad tiene los ejes, pero no tiene el programa listo porque vamos a gobernar entre todos, dice él, así lo dice. Y yo creo que algo que a nosotros nos puede parecer un poco raro quizá, es valorado. Esta discusión que él está haciendo, que lanzó su plataforma para que la gente participe del programa, más bien creo que es algo positivo para la gente. El que el programa se vaya retroalimentando entre todos, porque entre todos vamos a ver cómo armamos Chile. Yo creo que es inteligente. Valentina. Yo creo que... perdón. Sí, no, estoy de acuerdo con Karen que quizás justamente es más acorde a los tiempos de la política actual, a cierto deseo de participación ciudadana, de involucramiento ciudadano, que al menos cierta parte de la población expresa, justamente abrir las propuestas programáticas más que decir esto es lo que vamos a hacer desde arriba. Creo que me parece interesante esa lectura también. Pedro. Sí, es que yo tengo dudas. Entiendo la lógica y la comparto. De hecho, creo que uno de los mejores ejemplos creo que han habido en Chile, el segundo gobierno de Bachelet, en donde ella tiene esta idea del Chile de todo, en donde ella ni siquiera aparecía, digamos, en la franja muchas veces, sino que aparecía el ciudadano a pie, que trabajaba en su programa, pero tenía programa. O sea, a esta altura en la elección ya tenía un programa definido, porque el trabajo lo empezó a hacer desde mucho antes, digamos. Entonces, a mí me da la impresión de que esto también puede ser hilando fino, digamos, ¿cierto? Pero incluso estratégicamente conveniente para el candidato Boric, porque evita que le pregunten cosas, porque, qué sé yo, puede dar más espacio también para hacer ofertones. Entonces, y yo creo que no es tan propio de Boric, sino que ayer en el Centro de Estudios Públicos fue el encargado económico de Kast, de José Antonio Kast, y pasaba un poco igual. Eran más bien cosas generales, lineamientos muy amplios, que no daban espacio para que le hicieran preguntas en el área chica. Entonces yo creo que también estratégicamente puede ser útil, más allá de que uno podría decir, claro, es lo que Chile requiere, generar un programa desde las bases o desde abajo o desde la ciudadanía, y yo creo que eso se viene haciendo. Al menos para mí el ejemplo de Bachelet es muy bueno, pese a que no comparto su programa en absolutamente nada, pero sí en la lógica creo que está mucho mejor ejecutado que lo que está haciendo Boric, ¿no? Ahora, esto es complicado pensando en el periodo que viene, ¿no? Este periodo 2022-2026 va a ser tremendamente desafiante en materia económica, en materia social, con una nueva constitución que eventualmente, si es que se aprueba en el plebiscito de salida, habrá que implementar. No va a ser nada fácil. Quizás eso puede incidir también en la falta de compromisos o metas tan específicas reflejadas en un programa. Claro, si hay como cierta incertidumbre en esos ámbitos, se hace más difícil. También que como que esta idea de los ofertones, creo que efectivamente todos los candidatos hacen ofertones en cierta medida.
y todos van a estar muy supeditados a lo que vaya pasando con tanto el desarrollo de la pandemia como lo que salga de la Convención Constitucional. Por ejemplo. Pero los ofertones son distintos en distintos candidatos y eso quizás te marca diferencias. No sé, pues como que el ofertón de Boric puede ser vamos a alcanzar un desarrollo económico sustentable con preocupación por el medio ambiente, y el ofertón de José Antonio Kast es vamos a detener la inmigración ilegal. Me parece que son ofertones radicalmente distintos que al fin y al cabo sí le ofrecen a la ciudadanía visiones distintas de lo que quieren para el país. Finalmente será la ciudadanía la que... Pero está bien, pero una caricaturización, si el ofertón de Boric es que va a hacer 65.000 viviendas subsidiadas al año, ¿y eso cómo lo va a hacer? Pero si ese es el ofertón que está haciendo, entre muchos otros, digamos, ¿cierto? Pero claro, o sea, si el ofertón fuese que queremos tener una industria sustentable, está súper bien, digamos, ¿cierto? Pero yo creo que el problema no va por ahí, no sé. Y otro, Karen. otro tema más también, que yo creo que porque a él no le conviene tener programa. Yo creo uno, yo creo que está en línea con lo que la gente quiere. Grandes ejes, grandes conceptos y la gente feliz. Dos, me parece a mí que permite efectivamente hacer ofertones cuando el programa no está tan claro, porque las ofertas no están escritas. Pero yo creo que hay otro elemento quizás adicional también, que hoy día, a propósito del café con Jadwe, se torna relevante, que yo creo que también el no tener el programa, sino que simplemente las grandes ejes y propuestas, no lo obliga a definir el rol del Partido Comunista, que es uno de sus grandes flancos, porque al final el programa va a ser el de Jadwe o no, digamos. O sea, ¿qué del programa de Jadwe vamos a tener el programa? O por el contrario, para los comunistas puede ser muy relevante también qué es lo que diga ese programa o cómo se incorpora el de Jadwe, ¿no? Claro, pero tendo a pensar que es más lo que lo puede perjudicar que lo que lo puede favorecer, porque los comunistas, ¿por qué más van a votar, digamos, si ya no tenemos otro? No hay, ya no está lista el pueblo, igual van a votar, los que voten. Pero yo creo que sabemos que Chile es un país anticomunista, sabemos que eso le costó a Jadwe, y mientras más se instale, yo creo, el programa de Jadwe en la campaña de Boric explícitamente, probablemente va a significar que puede bajar. Yo pienso. Valentina, ¿qué te parece ese punto? Sí, o sea, claro, efectivamente debe haber algún tipo de una razón media estratégica de no tener un programa que te dé esa flexibilidad para ir viendo qué va pasando con la alianza con el Partido Comunista. Sí, yo no creo que esté bien que Boric no tenga programa. De hecho, encontré súper llamativo, por ejemplo, en la entrevista a Nicolás Grau en Tolerancia Cero, cuando le preguntaban qué iba a pasar con la gente que no se quería pasar al sistema nuevo de pensiones, que aún no estaba definido qué iba a pasar con estas personas. Ese tipo de ambigüedades efectivamente creo que son preocupantes. Lo que yo quería decir antes, más allá de quizás salir un poco caricaturesco, es que creo que en esta fase, y recordando que la mayoría de la ciudadanía no lee los programas, es lógico igual que haya ofertones, ¿o no? Como que creo que la palabra ofertón en sí quizás la hemos usado mucho y obviamente tiene un contenido negativo, pero no sé si necesariamente hay que verla así, como que, claro, quizás hay políticas populistas y propuestas como las 65.000 viviendas, que es como ya, ¿y de dónde va a sacar la plata? Claro. Pero también uno puede preguntarse eso cuando Sichel dice que no quiere subir ningún impuesto, pero que igual va a mejorar las pensiones y va a crear un fondo de subsidio estatal para las pensiones que sean bajo cierta línea. Es la misma pregunta, ¿no? ¿De dónde va a sacar la plata para eso si no tiene ningún plan de aumentar impuestos en ningún ámbito, por ejemplo? Está interesante el tema en todo caso, sobre todo pensando en lo vigente que está el desafío, por ejemplo, en materia de pensiones, ¿no? Ya a propósito del ejemplo que ponía Valentina, cuando lo que urge probablemente para cerrar las discusiones que se están dando sobre el cuarto retiro y otras, tiene que ver precisamente con las apuestas que hayan en materia previsional para el próximo gobierno, un tema que ya ha pasado como prioritario y urgente por lo menos dos gobiernos consecutivos. Estamos aquí en reunión de pauta con Valentina Salvatierra, Pedro Fierro y Karen Tal, y nos vamos a ir a la pausa, al primer corte, 7:26. Antes de eso quiero invitarlos a que revisen el trabajo que está realizando nuestro sitio Pauta en conjunto con la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Nos hemos unido para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato, todos los viernes en las plataformas de Pauta. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Escuchas Reunión de Pauta en Pauta 100.5.
Principal te invita a participar del segundo Capital Call del Fondo de Inversión Renta Residencial Principal Amplo. Accede al mercado inmobiliario, aprovechando las oportunidades de invertir en un sector con atractivo crecimiento, delegando la gestión comercial. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y traslados aeromédicos en Chile y en todo el resto del continente americano. Tú sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Programa Seguridad Social al alcance de todos presenta medidas de equidad de género en el sistema de pensiones. Por motivos tales como un menor salario, lagunas previsionales e inserción laboral tardía, las mujeres en Chile tienen menores pensiones en promedio que los hombres. El Estado ha buscado ciertas correcciones con algunos instrumentos. Bono por hijo nacido vivo. Se otorga a la mujer por cada hijo nacido vivo o adoptado al cumplimiento de los 65 años. Acceso al seguro de invalidez y sobrevivencia. Si no está pensionada, puede acceder a este beneficio hasta los 65 años. Compensación por nulidad o divorcio. Corresponde al traspaso desde el cónyuge compensador al compensado de hasta el 50% del saldo de la cuenta de capitalización obligatoria acumulada durante el periodo de vigencia del matrimonio. Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. GQ Auditores Consultores. Desde el año 2015, brindando servicios de consultoría en el área de auditoría, impuestos, legal y contabilidad. Un estilo de consultoría diferente, basado en nuestra propia metodología, GQ, y en las mejores prácticas del mercado. Ubícanos en nuestro sitio web www.gqconsultores.cl. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Ya estamos de vuelta, 7:30, aquí en Reunión de Pauta, junto a Valentina Salvatierra, Karen Tal y a Pedro Fierro. Volvemos con nuestra efeméride, eso sí, para abrir nuestro segundo bloque. Y hoy día vamos a recordar a un tremendo músico. El 7 de octubre, pero del año 1968, nacía el inglés Thom Yorke, vocalista principal, compositor del grupo británico Radiohead y uno de los músicos quizás más influyentes también de las últimas décadas. Yorke ha destacado también por su actividad política, siendo parte activa, por ejemplo, de Fair Trade, movimientos pacifistas, también de Amnistía Internacional. Ha incursionado como solista, quizás sin tanta masividad ni éxito como lo ha hecho con Radiohead, pero de todas maneras ha sacado aplausos también con ese trabajo. Y pronto ya a reeditar material inédito de dos álbums que cambiaron completamente el estilo que estaba llevando la banda a comienzos de los 2000. Key Day y Amnesiac fueron dos álbums que sacaron en esa época, y pronto viene material que no se había publicado, que quedó al margen, digamos, de esos dos álbums. Así que habrá material nuevo para los fanáticos de Radiohead muy pronto. Recordamos a Thom Yorke en el día de su cumpleaños. Hoy hizo el soundtrack de una película de terror también. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas del nombre de la película? Que se llama Suspiria. Ah, mira, no sabía que había incursionado en 2018. Sí, le hizo la música y
Es una de las mejores partes de la película. ¿Es una película de terror? Y una película de terror, así. Sí, como de terror. No puedo ver películas de terror, me dan mucho miedo, soy miedoso con esas cosas. Pero bueno. Estamos con Pedro Fierro, Valentina Salvatierra y Karen Tal aquí en Reunión de Pauta, y vamos a ir a las noticias que nuestros panelistas también traen para el día de hoy, para nuestra sección de las noticias coladas, y para poner sobre la mesa y discutir sobre estos temas. Karen nos propone hablar de una fecha que pasó quizás un poquitito colada efectivamente, a diferencia de años anteriores. 5 de octubre pasado se cumplieron 33 años del plebiscito de 1988 con el triunfo del no. De hecho, si no me equivoco, fue Patricio Fernández esta semana, Karen, que decía que le había llamado la atención cómo había pasado casi desapercibido esta fecha. Sí. Cuéntanos un poco sobre el tema y sobre cómo querías enfocarlo tú. Sí. Mira, cumplimos 33 años y pasó, pero sin pena ni gloria. O sea, de hecho, el otro día alguien en mi equipo, los 28, diría yo, en la oficina, yo como que dije, oye, hoy día es 5 de octubre. Me dijeron como, sí, y mañana es 6, digamos. Ni siquiera sabían lo que era. Y a mí me parece que tenemos que hablar de esto. Por un lado, quería darle como dos miradas a esto. Por un lado, me parece que es una constatación más de cómo esta nueva generación, de alguna manera, mira con algún odio, con alguna vergüenza, estos 30 años que nacen a partir del triunfo del no y de la transición de la democracia, que creo que son tremendamente importantes para el país y que a mí me da un poco de dolor que se ningunee, o sea, que no sea ni tema. Eso por un lado, y por eso quería poner el tema. Pero también quería darle otra mirada que me parece que es como más esperanzadora. Ajá. El 5 de octubre del 88 fue el plebiscito. El 25 de octubre del 2020 también fue el plebiscito. Y en ambos casos, a mí me parece, como un mensaje para los que estamos quizás más asustados o vemos como que esto se viene un poco negro, yo creo que en ambos casos Chile ha sido capaz, y creo que esa es una característica muy, muy nuestra, de dar una respuesta institucional a una crisis social y que de alguna manera con dificultades, con problemas, la gente se logró poner de acuerdo y hubo un proceso institucional que da respuesta a una movilización que pudo haber terminado en ambos casos mal. Y yo como que celebro un poco que a pesar de lo difícil que es, seamos capaces como país de hacer lo que hicimos en esa oportunidad y ahora tantos años después, cuando los partidos se ponen de acuerdo, definen que va a haber un plebiscito, ocurre el plebiscito, después se eligen los constituyentes y ya está bien, cada día está más difícil la cosa, ajá, pero ahí están y probablemente. Entonces, yo digo, en ese tiempo, yo era más joven, ustedes todavía son más jóvenes, pero los que éramos jóvenes no teníamos miedo, veíamos todo con esperanza, y yo creo que a lo mejor ahora también hay que adoptar un poco esa mirada y pensar que a pesar de lo difícil que se ve todo en el momento, quizás después, mirado para atrás, vamos a salir airosos de esto que estamos viviendo, sí, así como yo y celebro lo que hicimos en el 88 en adelante. Buena cuota de optimismo que se necesita también en todo caso. Pedro, Valentina. Sí, yo creo que es súper importante reconocer esta fecha. No sé si celebrar es la palabra correcta, pero quizás sí, porque efectivamente, como dice Karen, es bien notable, es bien único, y es un hito. No sé, hace poco estuve leyendo un libro de historia de Chile y en verdad si uno ve hacia atrás, así como antes de la dictadura, las guerras civiles del siglo XIX, como que te das cuenta de que muchas veces la forma de solución de conflictos, incluso en Chile, no era precisamente pacífica, ni mucho menos democrática, como que era muy todo un poco arreglos de partidos, discusiones entre distintos tipos de élites. Entonces creo que efectivamente es un hito en la historia de Chile y que además hay cierta continuidad con el plebiscito que vivimos el año pasado también, de resolver pacífica y democráticamente los conflictos, y que efectivamente eso es algo que hay que cuidar pese a la mella que puede haber hecho en ese relato más esperanzador y más de triunfo. Quizás los eslogans del estallido social, no son 30 pesos, son 30 años, como que ya está out ver los últimos 30 años como algo positivo para el país, pero yo de hecho
En general no me gana muchos amigos eso entre mis grupos de izquierda, como que no cae muy bien, pero yo sí creo que es importante siempre reconocer los avances que se hicieron en los últimos 30 años, independiente de que queden cosas para hacer y que también hubo injusticias y grupos que fueron dejados de lado también. Como que creo que una cosa no quita la otra. Pedro. Así que me gustó resaltar eso. Sí, no, yo calzo con todo lo que se ha dicho, en lo político y en lo generacional. Encuentro que acá hay un tema político importante, como que el 5 de octubre en general representa ese momento en donde prescindimos de los maximalismos, del maniqueísmo, nos volcamos a los acuerdos entre quienes pensábamos quizás distintos. Yo soy, mi perro me asustó, pero yo soy joven todavía, perdón, mi perro está aquí desesperado. Pero bueno, yo soy joven todavía, pero claro, quizás en ese momento uno se volcó más a los acuerdos y hoy en día yo creo que hay que mirar eso sobre todo, ¿cierto? Pero también en lo generacional. A mí me llama la atención cómo nosotros muchas veces pensamos que el mundo parte con nosotros y dejamos de mirar para atrás y claro, y hay muchos proyectos políticos también que se basan mucho en la soberbia y en este rollo más propio de nuestras generaciones, que claro, yo creo que también hace falta mirar con humildad y ver lo que han hecho los que están antes, pues, y todo ha sido difícil para llegar acá. Buen tema, buen momento para analizar lo que significó ese 5 de octubre y el plebiscito del año 88. Vamos a la siguiente noticia con la Valentina Salvatierra. Nos invita a hablar de un estudio del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social, el LEAS, sobre la inmigración, otro tema que está muy presente en la pauta en las últimas semanas. Este estudio arroja que el 11% de las personas considera que el gobierno debería permitir que venga quien quiera. Es uno de los resultados, Valentina, que deja este estudio. Cuéntanos. Sí, bueno, estos resultados son de una encuesta un poco anterior que hicimos, pero de hecho calzan bastante bien con la encuesta que sacó CADEM esta semana. Creo que tenían una pregunta sobre migración también. Obviamente la formulación de la pregunta no es exactamente la misma, pero a grandes rasgos, aproximadamente la mitad del país, un 48%, cree que hay que aplicar límites estrictos en el número de extranjeros que puedan venir. Luego un 35% cree que hay que permitir que venga gente siempre y cuando haya trabajos disponibles. Unos porcentajes minoritarios, como mencionabas tú, un 11% estaría más bien a favor de fronteras full abiertas y un 6% prohibir el ingreso de todos. Entonces, la visión más restrictiva, nosotros agrupamos el prohibirlo totalmente y aplicar límites estrictos como esta visión más restrictiva. Es más de la mitad de la población y creo que es súper importante reconocer eso en los debates públicos y reconocer que hay mucha gente que ve aspectos problemáticos en la inmigración, y lo que hicimos nosotros también en este análisis fue descomponerlo para poder analizarlo por variables socioeconómicas, controlando por otras variables. Entonces poder como aislar el efecto de, por ejemplo, los menores de 30 años tienden a ser un poco más abiertos a la migración, lo cual quizás habla de cierto cambio o quiebre generacional, donde en el grupo de menores de 30 un 17% está a favor de permitir que venga quien quiera, y son menos los que creen que hay que prohibir la entrada a personas o aplicar límites tan estrictos. Pero sigue siendo un 40% el que quiere límites estrictos, pero sí hay una asociación. Y de la misma forma, el cuartil de ingresos más alto y las personas que tienen educación educación universitaria, también es más probable que estén a favor de menores restricciones a la inmigración. Y obviamente a la inversa, entonces, los cuartiles de ingreso más bajos y las personas que tienen menores niveles educativos son los que tienden a apoyar medidas más restrictivas respecto a la inmigración, controlando por las otras variables. Entonces, esto revela que efectivamente hay cierta estratificación socioeconómica según quién apoya la inmigración o no, y hay quizás ciertos temores o cierta visión de amenaza económica que es más prevalente probablemente en los grupos socioeconómicos más bajos, que hay que tener en cuenta cuando se debate la migración para poder hacerse cargo de las preocupaciones que legítimamente podrían tener los chilenos y evitar que lleguemos a niveles de agresividad, de polarización, de sentir que hay gente que no se siente tomada en cuenta y que por ende lo único que puede hacer es como manifestarse de formas más o menos violentas en contra de la migración. Creo que es importante reconocer estos sentimientos para ver cómo los abordamos de manera productiva en vez de simplemente negarlo como, no, es que es pura xenofobia o es puro racismo o lo que sea. Y reducirlo a algo así. Claro, creo que hay cosas interesantes acá que se pueden sacar para el debate hacia adelante. Y es bueno ponerle número además a esas caracterizaciones y darle una magnitud también, una dimensión. Pedro, Karen. Sí, a mí me parece
tremendo lo que están haciendo, de verdad. No es porque sea mi universidad, digamos, pero me parece tremendo lo que está haciendo el LEA claro, recuperar y, digamos, o salir a buscar estos datos. Eso por lo primero, ¿cierto? Y claro, acá yo escuchaba esta semana, creo, a Miguel Jaksic, académico de la Escuela de Gobierno de la Católica, que decía algo muy en la línea de lo que comenta la Vale, ¿cierto? Que acá en el problema de la inmigración no hay soluciones simples y en parte los datos que se han levantado por parte del LEAS, que tienen más que ver con sensaciones, ¿cierto?, o actitudes frente a la inmigración, así lo demuestran. Entonces, cuando uno ve un candidato que insinúa tener la solución a este problema de lado a lado, no, pues él decía que hay que tratar de mirarlo con cierto recelo, ¿cierto? Esto lo comentaba Miguel Jaksic, este académico, ¿cierto?, hoy de la Escuela de Gobierno. Y a mí me hace mucho sentido. Yo creo que es un tema extraordinariamente complejo, que tiene muchas aristas, sobre todo las que son quizás más sensoriales o más actitudinales, por decirlo de algún modo, y que va a ser, yo creo, uno de los principales desafíos, quizás junto con lo medioambiental del futuro de Chile. Entonces yo creo que tenemos que empezar a tratar de tomarlo en serio. ¿Karen? Yo creo que estoy muy en línea. Yo creo que el fenómeno es tremendamente complejo y no hay que reducirlo. Si bien es cierto que los números nos muestran un poco que el país es como que 50-50. Algunos, o sea, la mitad, algo más de la mitad, quiere medidas más restrictivas y la otra mitad no. Ha ido además, ojo que en la evolución, nosotros estamos súper en línea con los datos de ustedes, Valentina. Y si tú miras la evolución, este año, en nuestro dato, la misma pregunta, la gente se pone más anti-inmigración. O sea, este año sube la gente que no quiere tanto migrante. Pero también quiero decir que yo creo que la misma gente es ambivalente. Porque al final, si tú miras bien como todos los estudios que hay y las distintas preguntas, es verdad que hoy día una mayoría de la gente cree que la migración es mala y no buena para el país o quiere medidas más restrictivas. Sin embargo, también es verdad que, por ejemplo, un 70% de la gente rechaza la movilización que hubo en Iquique, o también que más de la mitad de la gente, nosotros preguntamos si los que entraron ilegalmente tienen que quedarse o hay que expulsarlo, y más de la mitad de la gente cree que tienen que quedarse. Entonces, de alguna manera, yo creo que la gente es ambivalente, porque por un lado, sobre todo, como decía la Vale, los grupos socioeconómicos más bajos, yo creo que tienen problemas concretos, como que compiten por el trabajo, compiten por los servicios públicos, tienen que convivir a veces con personas en un espacio chico, con costumbres distintas, y les es difícil, pero también creo que la misma gente siente empatía por algo que es una crisis humanitaria, y siente que hay que buscar una solución. Entonces de ahí es que yo creo que la gente dice ya que por favor el gobierno haga algo, que se ponga los pantalones, que haga algo. Es como, yo no sé cómo lidiar con esto, es un problema muy difícil. Yo creo que a todos nos pasa un poco esto, de que es un problema, pero al mismo tiempo hay que hacer algo y alguien tiene que solucionarlo. Y quizás la impotencia de no ver que se avance mucho en la parte de la solución, ¿no? Sobre todo después de lo que ocurrió en Iquique hace un par de fines de semana atrás. Muy buen tema también el estudio del LEAS de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bien, vamos a la última noticia colada. Pedro Fierro nos invita a hablar de Mario Marcel, el presidente del Banco Central, porque la revista económica Latin Finance lo eligió como gobernador del año. Es como el mejor de los presidentes de los bancos centrales, ¿no? En reconocimiento a su excepcional logro, dijo la revista, en ayudar a dirigir la economía de Chile a través de la crisis pandémica. Pedro, ¿por qué trajiste este tema a la mesa? Sí, bueno, no tanto por el premio, esto igual ya se ha conversado harto ayer, creo, no tanto por el premio, ya lo hemos hablado acá, los premios y reconocimientos, creo yo, dependen más de quienes los dan que de quienes los reciben, pero acá, y claro, igual hay que yo creo que mirarlo con admiración lo que está haciendo el Banco Central en Chile, porque es un premio, claro, al mejor banquero, pero indudablemente esto, digamos, tiene que ver con toda la pega que se está haciendo desde el Banco Central en general. Y claro, y algo que se comentaba ayer y que yo suscribo es que llama la atención la paradoja, ¿cierto? La paradoja de que tengamos al mejor Banco Central del mundo probablemente, según esta revista, y que acá no lo escuchemos, digamos. Porque todos lo respetamos, al menos todos dicen que lo respetan, que entienden que hacen una buena pega, que son admirables, pero no hacemos caso omiso de todas las recomendaciones en política pública que dan.
Y claro, ¿por qué? Porque lo asociamos a este cuco, ¿cierto? A este cuco, a esta parte de la élite que quiere tratar de proteger el status quo. Y entonces a mí me llama la atención porque justo cuando leí esta noticia, el Diario Financiero ayer traía la noticia de que la Bolsa de Santiago es la que más caía en el mundo, producto quizás, digamos, o que habría influido en los retiros, digamos, los 3 retiros y el avance del cuarto retiro, claro. Claro, la tercera también traía la noticia de que el Banco Mundial anticipaba la brusca desaceleración de Chile para el 2022 y 2023, quedando por abajo el promedio regional acá de Latinoamérica. Entonces, yo creo que, claro, cuando le ponemos datos al cuco y cuando lo asociamos con esta suerte de prescindir de los expertos o de las voces que saben, yo creo que es un mal cóctel y que nada bueno puede salir de ahí, digamos. ¿Karen? A ver, sobre esto, 2 cosas quizás diría yo. Uno, que yo creo que es admirable. Él tiene toda mi admiración, por 2 razones. Yo creo que uno, porque él empezó a tomar medidas que yo creo que nos salvaron bastante, muy a tiempo. Quizás antes incluso que el Ejecutivo, que la CMF. Como que él fue muy rápido en reaccionar frente al COVID y a intervenir, y yo creo que eso ha sido gran parte de lo que hace que estemos razonablemente bien. Es notable lo que ha hecho. Pero más notable aún, qué bueno que trajiste esto, porque yo destaco en tiempos de populismo, su valentía, su coherencia, su claridad, su consistencia, su responsabilidad. O sea, él... no sé si vieron ayer, creo que fue que peleaba con un diputado de su propio partido. Él es una persona de centro izquierda. Sí. Él es del Partido Socialista, digámoslo. Si ese, pero no es militante. No es militante, pero es sí, cercano. Es una persona de centro izquierda, evidentemente. Sí. Y creo que hoy una persona socialista, o al menos sabemos que está ahí, que está defendiendo con esa consistencia, claridad, valentía, coherencia hasta el final, con responsabilidad, está haciendo su pega, como pocos creo que la están haciendo, y me parece notable. Valentina. Sí, yo soy súper fan del Banco Central y de Mario Marcel, así que me gusta esta noticia porque efectivamente siento que es un poco nadar contracorriente en este ambiente actual que a veces es muy anti, o como en ciertos círculos, sobre todo en círculos de izquierda, es como que se rechaza un poco la técnica, la tecnocracia, tiene como mala fama y finalmente logran, pese a eso, hacer un buen trabajo y ser reconocido internacionalmente. Por ejemplo, estuve leyendo hoy día una nota que estaba en pauta.cl sobre el rol que jugó el Banco Central durante los retiros para evitar que las AFP tuviesen problemas de liquidez al tener que entregar los retiros a las personas. Y es un trabajo bien ingrato, bien poco reconocido, y me parece bueno que justamente se reconozca y que ojalá sigamos teniendo un Banco Central que contribuye como a la estabilidad financiera de todo el país. Sí, es interesante el debate y el momento, sobre todo pensando en que la misma Convención Constitucional tendrá que discutir también sobre el rol del Banco Central, ¿no? Y algunos plantean cambios bien profundos ahí. Buenos temas, buenas noticias coladas las que nos trajeron Valentina Salvatierra, Pedro Fierro y Karen Tal aquí en Reunión de Pauta. Vamos al dato, nuestra última sección, los recomendados, un libro, una serie, un panorama, lo que nuestros panelistas quieran nos traen en la sección final de nuestro programa. Pedro, ¿qué nos traes tú hoy día? Sí, yo voy por un dato absolutamente republicano. Veamos el partido de Chile a las 10. Yo sé que no hemos hablado nada del partido, pero va a ser un partido tarde, estamos prácticamente eliminados. Yo no me la voy a dar. No sea tan pesimista, Pedro. Pero bueno, si hay que decir la verdad, Sebastián, aunque nos duela, estamos súper complicados, somos de las 3 selecciones peores de Latinoamérica en este minuto, pero tiene algo de republicanismo estas fechas de eliminatorias que yo creo que hay que destacar y proteger. Además que, es cierto, Sebastián, yo soy una persona absolutamente difícil de desmotivar, así que yo sigo creyendo que vamos a llegar al Mundial. Mi carrera me ha hecho más bien resiliente, así que espero que eso se transmita también a los jugadores. Pero nada, a las 10 juega Chile, hay que verlo, ojalá destapar una cerveza, comer algo rico y empujar. Está muy bien, buena recomendación. Yo adhiero, estaremos ahí a las 10 pegados a la tele a ver si es que sale algo. Karen, ¿cuál es tu recomendado hoy día? Apoyaremos el La Roja hoy día.
No, yo quiero recomendar una serie que no es nada nueva, pero al que no la ha visto, creo que es el momento para verla. Quiero recomendar Borgen. Es vieja y tiene como 10 años, está el año pasado en Netflix. Pero el que no la ha visto, creo que es el minuto para verla y quiero decir por qué. Borgen es una serie danesa sobre la política danesa y son las aventuras, diría yo, de la protagonista, que es la primera mujer que llega a ser primera ministra. Pero lo que me parece interesante a mí, y por qué la recomiendo ver hoy día, es porque yo creo que para los que no somos políticos y no venimos de la política, como que hay que entender que yo creo que la política no se puede hacer sin política. A propósito de la idea de Sichel de despolitizar la política, que creo que es una de las razones por la cual no le está yendo bien. Yo creo que no se puede hacer política, sin los políticos, y creo que uno aprende en una serie, además entretenidísima. Muy buena. Muy entretenida, además, pero uno aprende por qué la política tiene que ser política, a propósito de la estrategia de este candidato. Está muy buena la recomendación, es muy entretenida la serie. Yo también encuentro que es un muy buen reflejo de esas dinámicas internas. Valentina, ¿querías agregar algo? Mira. Sí, que yo no la he visto, pero es segunda vez que me llega la recomendación, y la primera fue de un amigo que trabajó harto rato en el gobierno y que me dijo que de todas las series políticas que había visto era la que más se parecía a la realidad política. Sí. Así que parece que la voy a tener. Cuando explotó House of Cards y fue muy popular y todo, mucha gente decía no alcanza a Borgen, no alcanza a Borgen. Claro. Está de West Wing también, pero ya vamos a recomendar eso. Valentina, ¿tú recomendado hoy día? Yo voy a cambiar de género, ámbito de nuevo. Voy a recomendar una novela que he estado leyendo esta semana, con la cual la estoy pasando muy bien. Se llama Poeta Chileno, de Alejandro Zambra, que es como uno de los novelistas chilenos más reconocidos, y que yo había leído antes otras novelas de él y no me habían gustado tanto, pero realmente Poeta Chileno, que se publicó el año pasado, está muy buena. Está escrita en un chileno coloquial, muy divertido, así divertido como que de repente me río en voz alta leyéndola. Partes como en 1991, cuando el protagonista es un adolescente que quiere ser poeta. Entre otras cosas te muestran como algunas de las poesías que escribe el protagonista y son bien malas y es como un poco irónico, y va siguiendo como este personaje. Es una novela realista, chilena, pero súper recomendada, súper divertida la lectura, súper graciosa, y ese es mi dato de esta semana. Buena recomendación también, pues una serie, un partido de fútbol y un libro, los recomendados de Valentina Salvatierra, Pedro Fierro y Karen Tal, aquí en Reunión de Pauta. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en Reunión de Pauta. Chao. Que estén bien. Chao, que estén muy bien. Buen fin de semana también. Chao. Gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en la 100.5. Estamos cerrando nuestra edición de hoy aquí en Radio Pauta. Antes de irnos, quiero invitarlos a que sigan junto a nosotros, porque ya viene desde el jardín. Cristian Barken conversará con Rodrigo Barros, presidente de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. Es una organización naturalista. El objetivo fundamental es proteger las aves y la naturaleza en nuestro país. Bonita conversación que viene a continuación aquí en Radio Pauta en la 100.5. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Chao. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue Reunión de Pauta.